A Jesucristo, por siempre sea alabado. Pues hoy, mis hermanos, qué bendición poder compartir con ustedes, pues, esa palabra, ese regalo que Dios nos da. Y pidámosle al Señor, me encantó ese momento en el que, con los ojos cerrados, nosotros nos olvidábamos de todo, porque eso es lo que hemos aprendido nosotros, a separarnos de todo lo que nos rodea para entrar en el corazón del Señor. Pues hoy vamos a compartir sobre el tema de la resurrección. Y si pudiéramos darle un título, sería La resurrección es el cambio. 1 Corintios 15, 17 dice, 1 Corintios 15, 17. Y si el Mesías no ha resucitado, vuestra fe es ilusoria y todavía vivís en vuestros pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tal vez un versículo bien desafiante. En otras palabras, San Pablo nos dice incluso en otras versiones que si Cristo no hubiera resucitado, nosotros los cristianos seríamos los más desdichados, los más desgraciados que hay. En otras versiones incluso dice, pues sí, esa palabra tan fuerte. Entonces nos ponemos a pensar, mis queridos hermanos, que la resurrección es el desafío. La resurrección es el culmen de ese momento en el que Jesús padeció, murió, pero resucitó. Ahí sí que si Cristo no resucitó, mis hermanos, vana es nuestra fe, si no vivimos en la resurrección. Por eso nos impactaba mucho desde el principio de este tipo de reuniones, como nosotros compartíamos, mi Dios está vivo, Él no está muerto. Porque el enemigo ha querido golpearnos una y otra vez. Por ejemplo, si estamos hablando de los matrimonios, el enemigo quiere golpearnos matando esos matrimonios con rutina, con cansancio, con desgaste, con tristeza, con miedo. Miren lo que está pasando ahora con la pandemia. La pandemia quebró matrimonios, la pandemia quebró corazones, quebró voluntades, pero incluso cuando muchos de nosotros fuimos como golpeados en muchos campos de nuestras vidas, caímos a los pies del Señor, porque al final caímos a los pies del Señor, y si ya estábamos a los pies del Señor, caímos aún más a los pies del Señor. Entonces, es vivir la resurrección, es no quedarnos en ese Cristo que, claro, padeció, murió, pero resucitó. Y nosotros a veces nos quedamos como María Magdalena, lo vamos a comentar más adelante, ¿verdad? Una mujer que se enfocó en la muerte y por eso mismo como que no reconocía al mismo Cristo. Entonces, y si el Mesías, dice San Pablo, no ha resucitado, vuestra fe es ilusoria. Fíjense que este tiempo de pandemia, este tiempo de necesidad, este tiempo de quebrantamiento, de alguna manera nos llevó a nosotros a cuestionar nuestra fe. Pero Señor, si yo te he servido, ¿por qué me contagié o por qué perdí este ser querido? Miren cuántas personas han fallecido, cuántas personas perdieron su vida. Todos los días nos llegan. Yo creo que no falta un día sin que sepamos o que alguien se enfermó, o que alguien murió, o que alguien perdió su trabajo, porque nosotros estamos en constante oración, estamos en varios grupos de intercesión y nos llega cada oración, mis hermanos, que ustedes no se pueden imaginar, cada necesidad que hay, matrimonios quebrados, familias destrozadas, pero sí podemos decirle que si nuestra fe no está en Cristo resucitado, nuestra fe es ilusoria. Estamos, mis hermanos amados, más perdidos que lo que está cualquier persona que no tiene al Señor. Bueno, entonces, aún dice, todavía estamos en nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la culpa, recordemos un poquito Romanos 8, que dice que los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ya no tenemos un espíritu de temor que nos lleva pues a vivir la culpa, a quedarnos ahí trabados. Y quiero decir que no importa, mi hermano, que me estás viendo, que puedes compartir esta palabra, este pensamiento, esta idea que Jesús nos da, que no importa el pecado que hayas cometido. La misericordia del Señor es eterna, lo decía hoy las lecturas del Evangelio, su misericordia es eterna, de veras. Levantémonos con la fuerza del Espíritu Santo, recordemos ese hijo pródigo, recordemos esos discípulos, uno le traicionó, otro le negó, los demás lo abandonaron, ese momento de Getsemaní en el que el Señor se siente absolutamente abandonado, pero Dios va a regalar ese perdón a cada uno de nosotros. Incluso el Papa nos hablaba de esas 3 miradas de Pedro, en la que Pedro se vuelve a encontrar, lo tenemos en esa imagen, ¿verdad? Cuando Jesús se vuelve a encontrar con ellos, les prepara pescado incluso,
y habla con Pedro personalmente, le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, te amo, apacienta mis corderos. 3 veces le repite esa pregunta, como, así como 3 veces lo negó, 3 veces le dice que sí le ama. Así que tú y yo tenemos la oportunidad de reivindicarnos, de decirle, Señor, te amo. Esa primera mirada, que es una mirada de elección, el Señor se cruzó la mirada con Pedro para elegirlo. Luego, la mirada del arrepentimiento, que es esta, me amas, Pedro, ¿verdad? Ese pecado que hemos cometido, mis hermanos, yo no sé hasta dónde llegamos, no sé si lo hicimos como quien dice, con hecho consumado, o solo lo hicimos de pensamiento, como dice, te pido perdón de todo pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Cualquiera de esas 4 formas de haber ofendido al Señor, hoy el Señor te mira con amor y te pregunta si le amas. Y la tercera mirada que nos decía el Papa era una mirada de la misión que el Señor te da. Entonces, vámonos a la segunda lectura, 1 Corintios 15, 22, porque está como conectado en el mismo capítulo 15, 1 Corintios 15, 22, como todos mueren por Adán, todos recobrarán la vida por el Mesías, palabra de Dios. Es decir, nosotros venimos de Adán, de una naturaleza caída de concupiscencia, de pecado, de debilidad, una naturaleza de instinto. Y si podemos pensar en los hombres que nos dejamos llevar por el instinto, ¿verdad? Que les digo yo a veces, los hombres, hay que entenderlos también, ¿verdad? Porque los hombres somos cazadores, ¿verdad? Cazadores con Z, ¿verdad? Y entonces ni modo, así como el gato que ve cosita que se mueve y ahí voltea a ver. Y la mujer tiene que entender eso. Lo lindo es que nosotros dejamos que el Espíritu de Dios, o tendríamos que dejar que el Espíritu de Dios gobierne nuestro pensamiento, nuestras sensaciones y nuestras emociones, y no el instinto. Porque muchas veces es el instinto el que de alguna manera maneja nuestra forma de vivir, ¿verdad? Entonces, por un lado, los hombres de esa manera, por otro lado, las mujeres también. Pues imagínense ustedes, a las mujeres que les cuesta un poquito perdonar porque combinan emociones con recuerdos y eso es terrible, ¿verdad? No pueden ustedes seguir recordando, seguir recordando, seguir recordando. No, 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 como decía Charles Chaplin, creo que por ahí nos llegó un mensajito, ¿verdad? Que en una reunión, pues él contó el mismo chiste. Lo contó la primera vez, les gustó. La segunda vez, ya más o menos lo entendieron. Y la tercera vez que lo contó en el mismo momento, dijeron, pero ya lo contaste. ¿Cómo es posible que ustedes no puedan sonreír ante un chiste y en cambio las cosas malas se las repitan y se las repitan una y otra vez? Bueno, vimos las 3 miradas de Jesús con Pedro, ¿verdad? Y ahora vemos cómo por el principio natural de Adán, pues la naturaleza humana, todos hemos pecado. Pero por Cristo, todos somos salvados. En Cristo Jesús, en la resurrección de Jesús. Y allá por Romanos 8 nos dice que si el mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos es el mismo poder que actúa en nosotros. Y ese mismo poder levantará nuestros cuerpos mortales. Vamos a ver algunos pensamientos de la resurrección. La resurrección es obra del Padre, que mediante su Espíritu da vida al cuerpo de Cristo, que yace en el sepulcro, igual que en la misa. El Espíritu da vida al pan, transformándolo en el cuerpo de su Hijo. Miren qué interesante, ¿verdad? Como el mismo Jesús que sufrió todo lo que hemos sufrido nosotros y por eso nos conectamos. Miren, cada sufrimiento, soledad. ¿Usted ha sufrido soledad? No se preocupe. Jesús lo dejaron solo en Getsemaní. Usted ha sufrido frustración. Imagínense, Jesús lloró frente a Jerusalén, 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 que matas a tus profetas, ¿verdad? Traición, lo traicionaron, lo han traicionado, a Jesús también lo traicionaron. Le han golpeado físicamente, porque hoy por hoy eso es terrible, ¿verdad? El haber sido golpeado, Jesús en su rostro, haber sido prácticamente linchado porque sí, no le dieron un juicio justo, ¿verdad? Todo eso que Jesús ha sufrido nos conecta. Y cada uno de nosotros dice, pero si yo tal vez yo perdí a mi papá, Jesús perdió también a su padre José, a su padre adoptivo, ¿verdad? Y nos hemos sentido abandonados, Jesús también se sintió abandonado en un momento dado. Por eso dice la palabra que por sus llagas hemos sido sanados. Cada herida de Jesús se conecta a nuestras heridas para ser sanados. Por eso dice acá que mientras ese cuerpo yacía en el sepulcro, el Espíritu es el que da vida. Y lo presenta en nuestra experiencia de la Eucaristía
cómo ese pan y ese vino se transforman en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Y nosotros entramos en esa comunión y en esa coinonía que en algún momento podemos pensar, y hablábamos en una ocasión de ese tema, de la decepción. Eso en lo que muchos de nosotros somos expertos. Miren, muchos somos expertos en decepción y en fracaso. Eso sí es un factor común y algunos más que otros. Pues yo les digo que ante esa frustración y ante esa decepción que es un como cáncer en el alma, pues está la adoración. La adoración, recuérdense los magos, ¿verdad? Que vienen en un caminar, entran a la casa de Herodes, al palacio de Herodes y se sienten frustrados, o sea, fracasados, decepcionados, porque aquel que sabía dónde había nacido el rey, se había informado por los escribas y estas cosas, al final no les da respuesta, es más, los engaña para ver si ellos les dan información y matar al rey. Pero lo que les quiero decir es que esa decepción que cargamos nosotros, mire, haga la lista de sus decepciones. Tal vez esta pandemia fue para decepcionarse de un jefe, de una empresa, de un amigo, de un compañero, una persona a la que usted le pidió ayuda y no se la dio, o a la persona que usted ayudó y lo traicionó. Yo no sé. Hay decepciones incluso en el campo matrimonial, en el campo personal, en el campo espiritual, ustedes. Pues ahí nosotros caemos de rodillas delante del Señor. Entonces recordamos a aquellos dos discípulos, esos discípulos de Emaús. Vamos a ver, no sé si ustedes se recuerdan de esos discípulos de Emaús, que de alguna manera ellos pues caminaron con Jesús, caminaron con el Señor, pero sobre todo, mis hermanos, no lo reconocían. Es que no lo reconocían. Eso es lo terrible. No reconocían al Señor. Entonces, caminar decepcionados porque ellos recuerdan a un Jesús que fue profeta y poderoso, aunque no dicen que es Dios, poderoso, profeta, ya lo habían degradado a profeta. Y mientras Jesús camina junto a ellos, mientras Jesús está con ellos y les habla y los escucha, de verdaderamente estos muchachos estaban tan decepcionados, estaban tristes, decaídos, su forma de hablar, su forma de caminar. De hecho, geográficamente se estaban alejando de Jerusalén, como quien dice, alejándose de la ciudad santa, del encuentro con el Señor. Entonces, cuando ellos descubren a Jesús, es el momento en el que Él parte el pan. Cuando Jesús parte el pan, ellos lo descubren en la Eucaristía, en la adoración, en el encuentro con el Señor. Es en el momento en el que tú sales de esa decepción espantosa. Yo quisiera mencionar otra frase tan importante de San Gregorio de Niza. Ha comenzado el reino de la vida y se ha disuelto el imperio de la muerte. Ha aparecido otro nacimiento, otra vida, otro modo de vivir, la transformación de nuestra misma naturaleza. ¿De qué nacimiento se habla? De aquellos que no han nacido de la sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Miren qué palabras más bonitas las que nos presenta San Gregorio de Niza. Sobre todo, como decía el Señor a Nicodemo, hay que nacer del agua y del Espíritu. Hoy vamos entonces a invitar, tenemos unos invitados especiales y yo quisiera resaltar ese pasaje bíblico para que usted lo tenga apuntado, anotado, lo tenga en su mente. Miren, es importante, algunos de nosotros, pues, que ya no estamos estudiando en una institución, nos hemos vuelto un poquito flojos y haraganes. A mí me admira mi madre, que mi madre relata, miren, los salmos uno por uno, de principio a fin, y se los va aprendiendo y a veces hasta nos gana a nosotros, ¿verdad? Vean ustedes Romanos 8:11. Apúntelo ahí. Romanos 8:11, y qué bonito que usted se lo aprendiera de memoria, ¿verdad? Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de la muerte habita en vosotros, el que resucitó al Mesías de la muerte dará vida a vuestros cuerpos mortales por el Espíritu suyo que habita en vosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nosotros no lo sabemos de otra forma, pero lo vamos a compartir así. El mismo poder que levantó a Jesucristo entre los muertos le dará vida a nuestros cuerpos mortales. Mis hermanos amados, tenemos el primer invitado y el primer invitado es Tomás. ¿Qué Tomás? Miren que yo no sé si alguno de ustedes se ha identificado con Tomás. Tomás el mellizo, seguramente tenía un hermano y él en un momento dado pues dice vayamos a morir con Jesús cuando Jesús va a resucitar a Lázaro. ¿Se recuerdan ustedes? Eso era un peligro de muerte para Jesús. Y entonces viene Tomás, mi queridísimo Tomás. ¿Qué pasa con Tomás, mis hermanos? Tomás es
nada más y nada menos que el hombre que de alguna manera dijo, si no lo veo, no lo creo. No sé si usted se recuerda, ¿verdad? Tomás dice, si no veo en sus manos las llagas y en su costado y no meto el dedo y no meto la mano. Recuerden ustedes lo que decía él. Él no estaba presente en las primeras apariciones. Tomás experimentó el abandono, pues. Lo que nos pasa a nosotros, nos zafamos de la comunidad por cualquier excusa, pretexto, nos cayó mal alguien, algo pasó, y Tomás, pues, no está cuando en Mateo 20, en Juan 20 o 21, dice que el Señor se les aparece, les dice, pasa a ustedes, sopla el Espíritu Santo, les muestra sus llagas. Y en ese momento Tomás no estaba. El Señor como que hubiera hecho una segunda aparición con dedicatoria. Miren cómo es el Señor de lindo. No sé si les pasa a ustedes, pero siempre hay un Tomás en los retiros. Siempre hay un Tomasito en las comunidades. Siempre hay un Tomasito en las familias. Pues el Señor nos invita a experimentar con Tomás esa vivencia. La segunda aparición prácticamente fue para Tomás. El patrón se mantiene, las puertas están cerradas, Jesús se aparece, les dice, pasa a ustedes, les muestra las llaves. Pero ahora le dice a Tomás, ven para acá, Tomás. Acerca tu mano, acerca tu dedo, toca, palpa, y ya no dudes, sino cree. Entonces a Tomás podríamos decir de incrédulo a adorador, porque al final la frase de Tomás, ¿saben cuál es? Señor mío y Dios mío. Una frase que podríamos pensar que es la frase que expresa la plus ultra de las frases para nosotros. Podríamos pensar que es la frase por excelencia de un hombre que ha caído a los pies del Señor y le dice, Señor mío y Dios mío. Bueno, entonces de incrédulo a adorador. Yo creo que ese dolor, esa angustia, esa decepción, esa desesperanza que tú tienes, mi hermana, mi hermano, yo creo que a veces si pusiéramos un medidor de nivel de decepción, a veces las mujeres están cargadísimas de esa decepción. Después vamos a hablar de María Magdalena si nos da tiempo, pero lo importante es saber que esos corazones decepcionados, tanto del hombre como de la mujer, pueden tener su liberación y su sanación en el momento en el que se encuentran con el Señor, pero en adoración. No nada más el Señor va a llenar un vacío, yo entiendo, ¿verdad? Se pierde un ser querido, se vive el duelo y hasta le dicen a uno que Jesús llene ese vacío. Está bien, que Jesús llene ese vacío, pero quiere el Señor algo más, ser el Señor y el Dios de tu vida. Por eso el Señor le dice a Tomás, porque has visto, has creído. Dichosos los que sin ver creen. Entonces, somos nosotros esos dichosos, ¿verdad? Porque gloria a Dios, sin haber visto, hemos creído. Y quiero pasarles el balón a muchos de ustedes que creen que no han visto mayor cosa. Pues yo sí puedo decirles que sí he visto muchas cosas. Entonces, somos dichosos, tal vez un poquito dichosos, otros más, otros menos, porque mientras menos hayas visto, más dichoso puedes ser. Y si casi no has visto, hermano, qué bendición que le puedas decir al Señor, Padre, yo no veo, pero creo, ¿verdad? Entonces Tomás sale de ser el incrédulo a postrarse en adoración delante del Señor. Adora al Señor. Adora al Señor. Mira, tú que le dijiste a tu novia, a tu esposa, te adoro, mi amor, y te traicionó, te falló, porque siempre hay fallitas, ¿verdad? Por eso dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. No hay que adorar las cosas. Algunos de ustedes le entregaron su vida, cuerpo, alma al trabajo. ¿Y qué pasó, mis gordos, lindos? Miren, tal vez no nos dieron la patadita, pero tronó la empresa, o le comenzaron a bajar el sueldo, o al final contrataron un patojo más chispudo que nosotros, ¿verdad? Entonces, si algo fue tu decepción, ahora puedes caer de rodillas en adoración, que fue lo que hicieron los magos. Los magos, después de esa decepción que tuvieron en el palacio de Herodes, entraron en adoración, oro, incienso y mirra. Bueno, tenemos a la segunda invitada y es Magdalena. Y con Magdalena le damos entrada a todas las mujeres que quieran entrar, porque muchas veces es importante saber ese corazón de mujer, esos sentimientos, esas emociones. Y miren que es fuerte lo de Magdalena, porque a Magdalena le pusimos de la pasión por los demonios a la pasión por Cristo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Porque dice la palabra de Dios sin inventar que era la adúltera, que era aquí, que era allá. No le vamos a inventar nada. Lo que la Biblia dice es María Magdalena, de la cual el Señor expulsó 7 demonios. O sea, no es uno.
Con uno ya tenía, mis hermanos, un demonio, Dios guarde, le hace la vida imposible a uno. Dos, ya se imaginan ustedes, entre dos, es una cosa espantosa. Estamos hablando de 7. Cuando la Biblia habla de 7, es plenitud. Esa mujer los tenía todos. Esa mujer estaba ya arruinada, estaba acabada, estaba ya tomada por los demonios. Sin embargo, el Señor la libera. Y recuérdense que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. O sea que es un cambio como del hijo pródigo, ¿verdad? Ese hijo que estaba muerto y ha vuelto a la vida, ese hijo que estaba perdido y ha sido encontrado. O sea, es una dimensión diferente. Tal vez algunos de los hermanos que nos estén escuchando, si no son muy pecadores, pues no entienden estas cosas. Pero miren, el bolo, ese que se quedó tirado, ese que le daban el trago en vasinita y se las tomaba, no, ese que dejó mujer, dejó hijos, dejó todo por el trago, ese me entiende. Ese adúltero, ese promiscuo, ese hombre que se arrastró en el pecado, pero fue liberado y encontró a Cristo. Ay, mis hermanos, ese hombre, olvídense, mis hermanos. Muchas veces nosotros no entendemos a veces a las personas que por alguna razón se entregan tanto a Dios. Y uno dice, ¿y este por qué es tan exagerado? No sé si le pasa, ¿verdad? A veces decimos, ¿este por qué es tan exagerado? ¿Saben por qué es tan exagerado? Porque conoció al Señor. Porque cuando tú conoces al Señor, mi hermano, tu vida cambia. Porque cuando tú conoces a Jesucristo, esa vida de pecado, ese vacío que tienes se llena ahora de Cristo. Bueno, Magdalena, de la pasión por los demonios, y hablemos. Hoy tal vez no son demonios, pero es el internet, es el dinero, son los problemas, son las angustias, los rencores. Estamos tan aferrados y hablemos claro. Cuando Jesús se le presenta a María Magdalena, miren mis hermanos, es un proceso, ¿verdad? Yo sé que lo hemos platicado en alguna ocasión con ustedes, pero me impacta y respiren profundo porque esto es poderoso. Cuando María Magdalena está en el sepulcro, dice Juan capítulo 20, dice que los ángeles, 2 ángeles se le presentaron y le dicen, mujer, ¿por qué lloras? Esa mujer está frente al sepulcro llorando, o sea, estaba tan metida en el dolor, estaba tan metida, tan comprometida, tan ligada al dolor, o sea, apasionada. Ya vimos que era una apasionada. Y yo quiero verlo a nivel espiritual. Vamos a ver, una escena un poco dantesca, si usted quiere. Recordemos que la Biblia dice que cuando un demonio sale, viaja por lugares áridos y piensa, volveré a mi casa. Y trae 7 peores. O sea que esta mujer ya había pasado por la primera secuencia y los que vinieron eran 7 peores que el primero que tenía. Ahora salieron los 7 y vienen 49, pero peores que los primeros. O sea, miren mis hermanos, es una cosa terrible. Esa mujer había sido liberada y la puerta que podría abrirse para que ella fuera ya no por 7, sino por 50, ¿verdad? Es la tristeza. Respire profundo. Cuidado con la tristeza, mis hermanos. La tristeza es mortal. La tristeza lo puede usted llenar de tantas cosas, hasta enfermedades y matarlo, ¿verdad? Ella está comprometida con la tristeza. Se aparecen 2 ángeles y yo les digo, no es que los hombres seamos valientes, pero un ángel que se le aparezca a usted, hermano, un angelito, y usted cae de rodillas, cae postrado, cae aniquilado. Uno. A María Magdalena se le presentaron 2 y se quedó tranquila, así, como si en ese se pone tú a tú. ¿Y dónde está mi Señor? Y así, y estaban platicando, porque se han llevado a mi Señor, no sé dónde lo han puesto, todo eso. Se le aparece el mismo Jesús, hermanas, el mismo Jesús. Está frente a ella. Y ella lo confunde con el hortelano, lo confunde con el jardinero. Yo no sé cuántas misas, cuántos retiros, cuántas oraciones has tenido tú, hermana, perdóname, o hermano que estás escuchando. Y estás tan comprometido con tu tristeza, con tu dolor, con todo lo que estás viviendo, que no eres capaz de descubrir a Cristo que está frente a ti. Yo alabo a Dios por su Espíritu, por eso dice, el Espíritu Santo es el que da vida. El Espíritu Santo es el que nos revela a Jesucristo. Y aquí María recibe una palabra, y esa palabra que tú y yo recibimos hoy, el amor. ¿Cómo así? María significa la amada de Dios. Y cuando Jesús dice María, en ese instante el corazón de María palpita porque sus oídos, su mente, todo su ser se conecta al amor de Dios. Mi amada. Jesús te dice, mi amada. Muy bien. Yo creo que vamos bastante bien con la segunda invitada.
Tenemos como tercer invitado a Juan, el discípulo amado, el más joven, aquel que de alguna manera, pues en el momento de la cena, recuerdan ustedes, en ese momento en el que Jesús anuncia que lo van a traicionar, en ese momento, mientras todos se preguntaban uno a otro y se hacían miradas, Juan solo se recuesta en el corazón del Señor, se recuesta en el pecho del Señor. Miren, un hombre que estuvo cerca del Señor, un hombre que desde su juventud fue amado por Dios. Él mismo se decía el discípulo a quien Jesús más amaba. De hecho, él dice, lo que hemos visto y lo que hemos oído es lo que les compartimos, un testigo presencial. O sea, a él no se lo contaron, hermano. Todos huyeron. Discúlpeme. Todos pelaron gallo, se fueron. El único que se quedó ahí fue Juan. Es más, recordemos que Jesús le confía a su propia madre, es el hombre de confianza, es prácticamente el hijo, ¿verdad? Porque como María no tenía más hijos, Jesús tuvo que confiarle su madre a su primo Juan. Los primos eran Pedro, eran Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo. Pero el que se quedó fue Juan. Y luego, recuerden ustedes que todos los discípulos murieron y el único que permaneció vivo fue Juan. Y Juan, lo quiero decir así, un hombre que toda su vida le entregó al Señor, fue torturado y enviado a la isla de Patmos. Patmos representa para nosotros soledad, tristeza, abandono, angustia. Y en esa soledad, el Espíritu de Dios le va a revelar cosas más grandes, le revela el Apocalipsis, y es lo que nosotros tenemos ahora. Pero también tenemos que vivir ese Patmos, esa dificultad, eso tremendo, esa soledad. Miren, las personas mayores decían que la mejor forma de cuidar a las personas mayores era aislarlas completamente. Eso las está acabando, está quebrando sus voluntades, ¿verdad? Personas que uno conoció y después vio después de la pandemia, muchas de ellas hasta murieron de la tristeza, ¿verdad? Entonces, ese Patmos que estamos viendo en esta pandemia, mis hermanos. Juan, entonces, el amor que es probado y es recompensado. El testigo fiel de la resurrección. Entonces, en ese Patmos de soledad, de dolor, de abandono, de humildad y de rendición, se van a manifestar esos tesoros, esos secretos. Recuérdense que el Señor dijo en Juan 15, ya no los llamo siervos, los llamo amigos, porque les he contado y compartido los secretos de mi Padre. Y muchas personas tal vez todavía siguen con el tema de que son siervos y qué lindo ser siervo. Yo creo que con siervos algunos quédense ahí, pues ¿para qué se van a mover? Llamados, incluso algunos fuimos llamados a ser servidores del Señor, y yo creo que muchos de los que me están viendo pues son servidores del Señor, y otros lo han descubierto que en su casa y en lo que ellos hacen son servidores del Señor. Y qué bueno, fantástico ser servidor del Señor. Al que a que poco se le confió, o al que mucho se le confió, poco se le... Ustedes saben ustedes, ¿verdad? El que es fiel en lo poco, el Señor pues le da lo mucho, ¿verdad? Pero el que es infiel en lo poco también no se le va a confiar lo mucho. O sea, el tema del servicio está muy plasmado en la palabra de Dios y es fantástico ser servidor del Señor. No quiero menospreciar esa situación, pero cuando entramos aún más en ese amor y esa comunión con Dios, somos más que servidores, somos sus amigos. Nos sentamos a la mesa con él. Eso dijo el Señor, ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Y sí, nosotros nos mantenemos como sus servidores porque es un privilegio para nosotros, es un privilegio ser los servidores del Señor, pero hay un plus, hay un toquecito especial que usted y vamos a recibir en esta resurrección, y es ser ese discípulo a quien el Señor más ama. Entonces, Juan nos representa ese amor que es probado, pero es recompensado, esa fidelidad. Se mantuvo fiel. Recuérdense ustedes que en la resurrección de Jairo solo Pedro, Juan y Santiago. En la transfiguración, el monte Tabor, Pedro, Santiago y Juan. Eran como los de la foto, ¿verdad? Incluso en algún momento la mamá de Santiago y Juan le pidieron estar, pues uno a la derecha y uno a la izquierda, pero Jesús les dice, no, eso le toca al Padre, no me toca a mí, ¿verdad? ¿Y están dispuestos ustedes a beber del cáliz que yo voy a beber? Ah, sí, se mismo, los muchachos, ya saben, los jóvenes, ¿verdad? Tanto que Pedro se pone un poco celoso por ahí. Bueno, entonces tenemos esta frase: lo que vimos y oímos es lo que les anunciamos. Un
testigo, un evangelizador maravilloso, Juanito, ¿verdad? Y como ya el tiempo va caminando, tenemos al último invitado. Y el último invitado es Pedro. Bienvenido, Pedro. Gracias por acompañarnos, por tener ese corazón que, dicho sea de paso, mis respetos para Pedro. Yo sé que algunos se recuerdan de cómo Pedro negó al Señor, pero fíjense que hay una experiencia en Getsemaní. En Getsemaní, cuando van a apresar al Señor, pues ya saben ustedes, ¿verdad? Con palos y todo eso, pero Pedro viene, saca la espada y le vuela la oreja a Malco, a uno de los que lo iban a apresar a Jesús. O sea, le vuela la oreja a Jesús, por supuesto, dice el que hierro mata, hierro muere, todo eso, y le pega la orejita, pero yendo más allá, yo pienso que Pedro, miren, amó tanto al Señor que yo creo que sí le iba a partir la cabeza a ese hombre, porque ni modo que le iba a apuntar a la oreja, porque qué pulso, no, él le apuntó al centro, lo que pasa es que el otro se le movió en la selfie, se le movió, pero ese hombre estaba dispuesto a morir con Jesús. Pedro estaba dispuesto a morir, a dar la vida por Jesús. El amor que Pedro le tuvo es increíble. Por eso mencionábamos a Pedro y decíamos acá, Pedro, que 3 veces lo negó, 3 veces lo amó y entregó todo. Y en esa frase, me amas, recordemos las 3 miradas que nos hablaba el Papa Francisco. La primera mirada, la mirada en la que el Señor y Pedro se cruzan para que Pedro eligiera al Señor. Y yo me pongo a pensar en ese momento en el que Pedro camina sobre las aguas. Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. O sea, hubo un clic ahí, hubo un clic tan especial. Yo quiero hacer las obras de Cristo. Yo quiero estar con Cristo. Más que estar en medio de esta tempestad y estar muriendo de miedo, porque todos estaban muriendo de miedo, y al final el único que sale de la barca caminando sobre las aguas es Pedro. Camina hacia Jesús. Esa mirada de elección. Elegí al Señor. La segunda mirada, la mirada de la misericordia, la mirada en la que Pedro, aunque ha negado al Señor 3 veces, ahora le va a decir, te amo, Señor. Te amo, Señor. Y ese es el momento en el que Jesús se le acerca a Pedro para que Pedro pueda, pues definitivamente, manifestar ese amor. ¿Me amas? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis corderos. Es más, al final, usted se recuerda que Jesús le dice, apacienta mis corderos, que es la misión, decía el Papa. Esa tercera mirada es la misión. ¿Cuál es la misión que tú y yo tenemos, mi hermano? ¿Cuál es la misión que tú y yo tenemos? Apacentar los corderos, apacentar al pueblo de Dios, servir a Dios, conocer, amar y servir al Señor. Así es que, mis hermanos, qué lindo haber compartido con ustedes esta experiencia tan linda que lleva como título La resurrección es el cambio. Y que hay un cambio en nuestras vidas, que hay un cambio en nuestras familias y que esta, digámoslo así, esta parte de la pandemia en la que nosotros vivimos una resurrección diferente, porque definitivamente algunos de nosotros ya entendimos cómo está la situación y nos duele haber perdido amigos, haber perdido personas, haber perdido trabajos, haber perdido cosas económicas, etc. Vamos a orar. Vamos a presentar delante del Señor nuestro corazón. Padre Celestial, sabemos que tu palabra es viva y eficaz, mucho más cortante que espada alguna de 2 filos. Oramos por cada uno de los hermanos que nos han estado viendo, Señor, incluso con dificultades, Padre, porque tú sabes las necesidades que hay, Padre. Ya no teníamos ni ganas de conectarnos, Señor. Hoy dijimos, ¿para qué me voy a conectar otra reunión más? No, me cansa, me aburre. Tú sabes lo que hay en el corazón de cada uno. Como cuando Pedro le dice a los pescadores, vamos, a los discípulos, vamos a pescar, vamos, le dicen nosotros, ¿verdad? Como regresando a aquello que hacían antes de conocer al Señor. Pero tú te detienes y les dices, muchachos, ¿han pescado algo? No, Señor, no hemos pescado nada. Y los llevas a esa segunda pesca milagrosa. Padre, yo te pido que cada uno de los que hemos recibido esta palabra, escuchemos tu voz. Y como Pedro y Juan, que se entiendan en el momento en el que Juan le dice, es el Señor. Porque no lo reconocían, ya resucitado, no lo reconocían. Y Pedro se lanza de la barca, se adelanta y cae a los pies del Señor. Y es donde este Pedro tiene su encuentro, esas 3 miradas con Jesús.
Yo quiero tener esa mirada, Señor, de elección, de elegirte a ti, decirte, Señor, te entrego mi vida. Me amas, Pedro. En la segunda mirada, en la segunda propuesta del Señor, me amas, Pedro, es donde el perdón se manifiesta. Perdóname, Señor, por todo pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Yo me miro bajo tu mano poderosa y te clamo misericordia. Señor, si esta pandemia no la he atravesado como tenía que atravesarla, Señor, en lugar de estar mejor, estoy peor. En lugar de caminar mejor como matrimonio, estamos peor, Señor. En lugar de crecer en la fe, estoy peor, Señor. Como que no hubiera entendido el mensaje que el mundo tendría que entender, que el reino de los cielos se ha acercado. Crean en el Evangelio, conviértanse, Padre. Hoy abro mi corazón al arrepentimiento, a la conversión. Y finalmente, esa tercera mirada, esa propuesta, apacienta a mis corderos, apacienta a mis ovejas. Padre, yo aquí estoy, para que tú me lleves donde me quieras llevar para servirte. En oración, si no puedo salir en este momento de mi casa, en oración, en intercesión por las personas que lo necesitan. Padre Celestial, bendice nuestras familias, las presentamos delante de ti para que ese milagro de amor se realice en cada uno de los miembros de nuestra casa, en nosotros principalmente, y luego en los seres queridos, en los seres amados. Padre Celestial, te damos gracias y junto con María decimos, mi alma alaba la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la pequeñez de su esclavo. Desde ahora todas las generaciones me felicitarán, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes maravillas, santo es su nombre, y su misericordia de generación en generación para los que le honran. Gloria al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito, alabado y glorificado sea el Señor. Felices Pascuas de Resurrección.